He visto que por Zoom les cuesta trabajo conectarse. Les es más cómodo, yo creo, por Facebook. Pero también tengo muchas ganas ya de verlos. Sí, se les complica un poquito más porque hay que tener las invitaciones de Facebook. Ajá, sí, exactamente. Espera, que no te escuché. Ya. Sí, decía que luego por Zoom es un poco más difícil porque la gente no tiene la aplicación. Sí. Y en Facebook la mayoría lo tiene. Exactamente, sí. Y luego también es una plataforma difícil para muchos. Para mí me ha costado mucho trabajo. Y de hecho, pues aquí me van a tener que soportar un poquito si no le estoy haciendo muy correcta. Bueno, acuérdate que no es la perfección, sino la intención. Eso sí. Parece que Sony no puede conectarse con el audio. Algo le está pasando. Y es lo que te digo. En la parte de abajo ahí están los comandos. Sí, ella lo sabe, lo sabe manejar muy bien también, pero algo ocurre. Algo está ocurriendo allí. Eso sí. Bueno, son las 7 en punto y voy a comenzar con los que ya estábamos. Aquí ya tenemos a Chivis, ya tenemos a Vane. Vane, ¿cómo están? Me imagino que también les ha de costar trabajo conectarse por Zoom, pero pues sean todos ustedes muy bienvenidos. Espero que me estén escuchando bien y fuerte. Ojalá que esto pueda funcionar como debe de funcionar. Vamos a comenzar con el libro de Efesios. El libro de Efesios, un libro escrito por el apóstol Pablo, donde primero que nada se presenta él mismo, se presenta como un apóstol del Señor Jesucristo. Y esto es bien importante entenderlo para todo aquel que de alguna manera tiene algún ministerio para la iglesia. Cuando una persona conoce el Evangelio y conoce la Biblia, también se entera de cómo es que Dios va escogiendo a las personas que va a utilizar para sus propios fines. Porque esto, recuerden que es de parte de Dios, por Dios y para Dios. Esto es lo interesante de todo el asunto. Los seres humanos somos vehículos en los cuales Dios quiere manifestar toda su voluntad. Si vamos a la Biblia, y déjenme compartirles la pantalla para que puedan saber qué es lo que estoy diciendo. Vamos aquí a Efesios y compartir aquí. Eso es. El apóstol Pablo se presenta en el versículo 1 diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y vamos a analizar un poquito acerca de lo que significa esta primera frase con la que inicia esta maravillosa carta de Pablo a los Efesios. Les dice que él mismo es un apóstol, pero por la voluntad de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa lo que estaba yo diciendo, que nadie puede servir al Señor a menos de que sea por su voluntad. O sea, no es un asunto que le pueda corresponder a las personas, sino que es un asunto que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Nadie podría servir a Dios si la voluntad de Dios no lo permitiera. Y esto es algo que es bueno saberlo, porque cuando lo entendemos claramente, sabemos que lo que Dios está haciendo lo hace de su propia cuenta
y que no hay voluntad humana que interfiera en eso. Y no es que sea malo que los seres humanos puedan manifestar voluntad también. Lo que sí sabemos es que muchos, y desgraciadamente a causa del pecado, muchísimos seres humanos, cuando lo hacen de su propia voluntad, también lo hacen desde su propia carne y desde sus propias fuerzas, y muchas veces, por no decir que prácticamente siempre, es un asunto muy equivocado. Ahí podemos entender que las religiones son inventadas por los hombres, por hombres que precisamente usurpan un lugar que solamente le corresponde a Dios dar este asunto. Así que cuando los seres humanos lo hacen, bueno, pues empiezan a crear su propia teología, empiezan a crear su propia narrativa, y todas estas cosas hacen muy complicado y difícil que se entienda estas cuestiones. Así que lo primero que entendemos aquí es que si queremos servir al Señor, estás en todo tu derecho de platicar con Él mismo, de uno a uno, y decirle: Señor, yo quisiera que tú me utilizaras, yo quisiera que tú me pusieras a tono contigo mismo para que yo pudiera servirte de mejor manera. Sin embargo, hay muchos que pueden tener mucha elocuencia, pueden ser muy buenos para predicar, pueden ser muy buenos para hablar. Sin embargo, necesitan tener conocimiento de todas estas cosas para no equivocarse. Y para ejemplo, vamos a leer un poquito de lo que dice Hechos capítulo 18, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 24, donde vamos a encontrar a un judío llamado Apolos. Este judío llamado Apolos era un hombre que tenía mucha aptitud, tablas inclusive, porque además era elocuente y además conocía la Biblia. Y cualquiera diría: no, pues ya la hiciste, mi querido Apolos, porque si tú conoces la Biblia y eres poderoso y eres elocuente, así como dice el versículo 24, Hechos capítulo 18, versículo 24, pues seguramente tú ya eres lo máximo. Además, si tienes todas estas cuestiones, el asunto está que si no lo conoces completo, puede ser que no estés en lo correcto. Así que Apolos podría estar equivocado cuando había sido instruido en el camino del Señor y había sido de un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a Jesucristo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Wow, aquí hay algo interesante, porque muchos podemos imaginar que si tenemos o no tenemos la capacidad o el conocimiento para poder, digamos, ser utilizados por el Señor, el problema es si esto es voluntad de Dios o no. Además, no es suficiente. Lo que sí es suficiente es que por la voluntad de Dios podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Y sigamos leyendo en esta historia de Apolos, que nos refiere aquí Hechos capítulo 18, porque enseña algo bien interesante con respecto a esta primera frase de Éfeso, de la carta a los Efesios. Vean lo que dice. Lo voy a leer otra vez desde el versículo 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y cualquiera diría: bueno, pero si tiene todos estos dones, pues ¿cuál era el problema?
de que conociera solamente el bautismo de Juan. Pero miren lo que dice. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, no Pablo, sino Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora miren, algo de cultura. Cuando tú haces una apologética, ¿si has oído eso? Cuando alguien está haciendo una apologética, está diciendo que está haciendo una defensa de algún tema, de alguna idea, de alguna verdad, y lo está defendiendo de manera elocuente y poderosa. Se le llama hacer una buena apología de ese tema. Y esto es porque viene precisamente de este Apolos, que tenía esta capacidad que Dios le dio. Pero cuando conoció más allá de lo que era el bautismo de Juan, entonces él pudo entender lo que era hablar con efectividad y con, pues lo que podríamos decir, con punch espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si de por sí ya tiene este hombre ciertos dones que Dios le ha dado, es necesario conocer la doctrina de manera puntual y de manera eficaz para poder ser útil de manera poderosa en las manos de Dios. Así que vean nada más qué cosa tan interesante es esta cuestión. Dios siempre, todo lo que quiere hacer, siempre lo hace de manera tan puntual y tan eficaz que realmente es pasmoso. Para los que están llegando, estamos en el libro de Efesios, capítulo 1, frase 1 del versículo 1, la primera frase, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y estamos hablando acerca de lo que el Señor estaba haciendo a través de Apolos. Y este Apolos es algo increíble, porque este Apolos era un hombre que tenía ya mucha gracia para con el Señor y tenía un espíritu fervoroso, como dice el versículo 25. Y no solamente eso, sino que no se quería quedar con nada y lo quería compartir. Pero es obvio que los que tienen más madurez y los que tienen más conocimiento tienen que hablar. Fíjense que lo que hubiera sido terrible es que Apolos, aparte de tener este asunto, hubiera sido un soberbio y que el ego le ganara tan fuerte que podría haberle dicho a Priscila y a Aquila: ¿y ustedes qué? ¿No? ¿Y ustedes no hablan como yo? ¿Ustedes no son tan capaces como yo? ¿No conocen tanto como yo? Pero conocían lo suficiente como para saber que a mi querido Apolos le estaba haciendo falta algo, pero también algo que tenía Apolos y que se ve que lo tomó a pie juntillas fue el entender que siempre habrá alguien que te puede enseñar. Si tú crees que ya lo sabes todo, en realidad no lo sabes todo. Lo debieras de conocer todo, pero no lo sabes todo ni lo conoces todo. Así es que ve qué interesante comienza toda esta situación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Volvemos a la carta de los Efesios, por la voluntad de Dios. Y repetimos, nadie puede servir al Señor a menos que sea por la voluntad de Dios. Pero hablando de Apolos y acerca de lo que decía también en Hechos 18, ¿qué es lo que no entendía Apolos? Fíjense nada más. Dice el versículo 25, al final dice: aunque solamente Apolos
conocía el bautismo de Juan. ¿Y qué era el bautismo de Juan y qué es lo que no conocía Apolos? Pues evidentemente no conocía lo que era el bautismo en el Espíritu Santo. Él conocía el bautismo del arrepentimiento. Él había entendido quién era el Señor Jesucristo y podía hablar de Él, pero algo que el Señor había prometido era el advenimiento del Espíritu Santo, cosa que ocurrió precisamente en Pentecostés. Y esto era algo que sí no sabía Apolos. Así que Apolos tuvo que aprender que era importante no solamente predicar el arrepentimiento, sino que también era importantísimo predicar el poder que el Señor despliega en cada cristiano a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya en la iglesia, el Espíritu Santo ya en cada persona es algo absolutamente importante, porque ahora todas las cosas en la iglesia se manifestarían a través de un poder, pero un poder espiritual, un poder que nos iba a llevar a todos a conocer al Señor de una manera más exacta y mucho más eficaz. Por eso, esta carta a los Efesios no es a todos los Efesios, porque la gran mayoría de los Efesios, pues en realidad ni siquiera les importaba, sino solamente a aquellos que son llamados santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Y aquí viene otra frase que es muy importante entender: a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Qué eso qué significa? Pues si ustedes piensan de cada uno de ustedes, si son santos y si son fieles, yo les pregunto, ¿muy santos, santos? ¿Sí realmente son muy santos? ¿Son muy fieles? ¿Sí son fieles, fieles, así, muy fieles? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Que sí son muy santos y muy fieles? Yo creo que si ustedes son y se parecen a mí, y yo creo que sí, yo creo que dirían, híjole, pues de santidad me falta un buen, y de fidelidad a Dios también me falta un buen. Entonces esta carta no es para nosotros. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que es para nosotros esta carta o no? Porque está escrita a los que son santos y fieles en Cristo Jesús. Claro que no estamos en Éfeso, pero Éfeso es una iglesia que se había establecido. Y por supuesto que había santos y fieles en Éfeso. Pero se las voy, este versículo lo voy a parafrasear de esta manera, a ver qué les parece. Bernardo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Huastepec, en Guadalajara, en California, en cualquier lugar donde nos puedan ver y puedan ver esto que estamos compartiendo con ustedes. Esto es lo que está escrito así. Pero ¿por qué dice santos y fieles si no lo somos? Bueno, es que la verdad es que sí lo somos, pero lo somos en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay mucha santidad. Fuera de Cristo no hay nada de santidad, de hecho. Fuera de Cristo tampoco hay fidelidad. No hay fidelidad real. Es un asunto meramente circunstancial cuando a veces nos portamos bien y cuando a veces somos fieles. Pero cuando estamos en nuestras propias fuerzas, lo somos mientras algo no nos molesta, mientras algo no se nos complica, mientras algo, etcétera, etcétera. Así es que podemos comprender que uno puede ser santo y fiel en la medida que estás en Cristo, porque Jesucristo es santo, santo, santo. Y Jesucristo es fiel y fue fiel hasta la muerte. Así que esa santidad y esa fidelidad fue suficiente para que también él tuviera esa fuerza para levantarse de los muertos y de poder decir él que nadie le quitaba la vida, sino que él de sí mismo la ponía, porque la ponía por la sencilla razón de que la podía volver a tomar. Así que esa santidad y fidelidad de Jesucristo nos es imputada a nosotros
y nosotros le imputamos al Señor Jesucristo nuestro pecado y nuestra maldad. Miren nomás qué intercambio tan tremendo es a lo que se está refiriendo esta carta, escrita para todos aquellos que han tenido esa gracia tan increíble de haber sido utilizado el Señor Jesucristo para ser el depositario de toda nuestra maldad y de todos nuestros pecados. Y a cambio, Él nos dio de su gracia, Él nos dio de su vida, Él nos dio de su amor. Qué cosa tan increíble podemos encontrar aquí. Así que a esos santos y fieles que se encuentren donde se encuentren y donde nos estén escuchando, déjenme decirles que les envío mucha gracia y paz a ustedes. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora recordemos que también esta carta a los Efesios fue a un lugar bastante complicado en cuanto a que las personas que estaban ahí eran idólatras y adoraban a Diana de los Efesios, por ejemplo, y fue un problema, y hubo problemas que pueden leerlo en el Hechos capítulo 19 y siguientes, pero todas estas circunstancias fueron escritas precisamente desde la cárcel. Desde la cárcel. Esta carta maravillosa del apóstol Pablo fue escrita desde la cárcel en Roma. Y cuando encontramos que el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel, podemos entender lo que es el poder del Espíritu Santo, que no hay prisión que te pueda evitar compartir todas estas cosas. Así que vean lo tremendo que es. Fíjense el versículo 3 lo que dice. Y comienza con una oración que hace, prácticamente es un poema el que escribe aquí mi querido Pablo, el apóstol Pablo. Vean lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y vamos a pensar un poquito y a desarrollar un poquito qué significará esto de ser una bendición. ¿Qué fuerza tiene la bendición? Pues créanme que es muy fuerte la bendición. De hecho, por ahí una vez empecé a leer un libro que se llamó La Bendición, y la verdad es algo tan amplio que podríamos escribir todo un libro acerca de lo que es la bendición, porque la bendición es tan importante que yo no me puedo imaginar dejar ir a mis hijas a un lugar remoto como en el que viven realmente mis hijitas, y que yo las dejara ir sin prácticamente darles la bendición. Y es que la bendición de cualquiera, fíjense, la bendición de cualquiera es bien poderosa, pero la bendición de Dios y del Señor Jesucristo no tiene absolutamente comparación. Créeme que si tú tienes la bendición de tu Padre Celestial y de Jesucristo, tú en realidad no necesitas más bendición de nadie lo necesitarías. Sin embargo, los que somos cristianos comprendemos la fuerza y la maravilla tan grande que es la de bendecir. Cuando tú aprendes lo que es bendecir, buscas bendecir en especial a la gente que más amas, a la gente que más quieres, a la gente que tú procuras. Pero también el Señor nos enseña también a bendecir a los que nos maldicen. Y eso ya se encuentra un poco difícil, porque también cualquier bendición que tú le quieras dar a nadie, si realmente no la haces en la fuerza y poder espiritual,
simple y sencillamente tu bendición va de una solamente idea carnal que no va a tener ningún efecto. La única bendición que funciona es la que está con este adjetivo calificativo con la que se menciona esta bendición aquí en el versículo 3. Toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. Ahora, una bendición espiritual solamente puede provenir del Espíritu. Y dime, ¿tú crees que va a venir de tu propio espíritu? Déjame decirte que en sí y no. ¿Qué quiere decir con sí y no? Bueno, que un espíritu que no está animado por el Espíritu de Dios, de hecho, está muerto. Está muerto, como podremos ver más adelante en el capítulo 2 de este maravilloso libro de Pablo a los Efesios. Esto es lo que nos va a enseñar toda esta carta, que esa bendición espiritual solamente puede provenir del mismísimo Espíritu de Dios y del mismo Padre, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Señor Jesucristo, de Él mismo, del Espíritu Santo. De otra manera no podemos tener ninguna clase de bendición espiritual para nadie, queridos. Puedes echarle una bendición muy carnal, pero no va a ser una bendición espiritual, a menos de que lo entiendas, que todas estas cosas y que todo don espiritual es un regalo de Dios que se los da a aquellos que son santos y fieles en Cristo. Así que lo primero que necesitaríamos es estar en Cristo. Y así que lo repite así, que con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo, de donde se demuestra otra cosa súper importante y que también vamos a entrar ahí a conocer, que significa que la bendición espiritual que funciona no se imparte en ningún lado excepto en el cielo mismo. Pero dices, bueno, ¿cómo en el cielo, no? Bueno, déjame decirte que cada vez que tú como cristiano dices, Padre nuestro que estás, ¿dónde? ¿Dónde? En el cielo, por supuesto. Muy bien, mi querida Rocío, no te oí, pero te vi los labios. Así es que es cierto, en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, si tu oración no pudiera llegar al cielo, pues créeme que tu oración no tendría ningún sentido, porque entonces estarías hablando a alguien al cual no le llega la oración. Y no es que no le llegue, Dios lo escucha todo absolutamente, pero la única oración que es escuchada es en ese lugar celestial. Y en ese lugar celestial no puedes entrar a menos de que Jesucristo te haya introducido en ese maravilloso lugar que no podemos ni siquiera imaginar, pero ni remotamente de lo hermoso y tremendo y inaccesible para nuestro entendimiento lo que es el cielo. Tenemos la idea de que estamos ahí, pero no tenemos una idea en la cual pudiéramos entenderlo. Me imagino que cada ser humano se imagina el cielo de alguna manera. Hay algunos que todavía están pensando que hay así querubines así volando y que hay también bebés con alas y Dios está en una nube, pero todo eso son cuentos y todo eso son la imaginación de artistas, pero eso no es el cielo como aquí lo está mostrando. Lo que sí sabemos del cielo, y esto es lo primero que debemos de saber y que sí podemos estar ciertos, es que en ese lugar se reparten bendiciones, queridos. Bendiciones para ustedes. Y yo estoy seguro que ustedes que están ahí quieren recibir una tremenda bendición. Y les voy a decir, yo les puedo echar la bendición, pero la bendición que funciona es la bendición que viene del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Esa bendición para nosotros nos carga de toda la espiritualidad que Dios quiere que tengamos y también nos carga de toda la fuerza que Dios quiere que tengamos. Así que necesitamos entender esta cuestión porque es muy importante. Sin embargo, estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, aunque el Señor quisiera repartirlas a todo el mundo, eso es lo que Él desea, pero no todo el mundo va a acceder a esa bendición espiritual. Más bien, andan bajo una maldición espiritual súper tremendísima, cada vez más equivocados, cada vez más desquiciados en su mente y cada vez aceptando como bueno tantas cosas tan abiertamente malas que es absolutamente terrible y algo que apachurra completamente el corazón de cualquier persona. Esto es lo que Dios quiere que entendamos con estos textos. Así que, ¿quieres realmente la bendición espiritual? Pues entonces vas a tener que ir directo al cielo. Y déjame decirte que tú puedes querer, pero tú no puedes entrar a menos de que el Señor Jesucristo te haya introducido. ¿Pero cómo nos introduce a Él? Bueno, pues el versículo 4 te lo dice, pero aquí muchas veces ya el espíritu del hombre que no tiene la influencia del Espíritu Santo lo va a rechazar, pero de primeras, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Está hablando de Cristo. El versículo 3 termina con esa palabra, en Cristo. Dice, según Cristo, que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Uy, se está refiriendo hasta antes de que Dios dijera, hágase la luz. Antes de que hubiera creación ni siquiera. Está hablando antes de que el mundo fuera constituido mundo, ya nos había escogido en Él. Y dice que es también hasta por nombre, que nos conocía perfectamente. A los que antes conoció, a estos también decidió por ellos. Para que podamos entender este versículo 4, me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Y yo creo que ahí vamos a terminar este estudio allí. Bueno, ahorita apenas son 7:30, pero con lo que vamos a empezar ahorita, seguramente se nos va a ir el resto de la media hora que resta. Fíjense nada más lo que dice el capítulo 8. El capítulo 7 termina con una exclamación tan tremenda de parte del apóstol Pablo que dice, wow, versículo 24, 7:24, vean lo que dice ahí. Miserable de mí, dejen hasta ponérselos con letras más grandes para que las vean. Si es que, para que no se me pierdan. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow, el apóstol Pablo está diciendo ahí que le cuesta mucho trabajo y la ley del pecado está en sus miembros y que con la mente sirve a Dios, pero con la carne sirve al pecado. Pero vean el versículo 25 y es un poema. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y aquí lo que estamos diciendo es esto precisamente, que solamente en Cristo hay efectividad. Sin Cristo no hay efectividad alguna. Cuando estamos en el Espíritu es otra cosa. Así es que el capítulo 8 tiene perfectamente bien puesto este título, la Reina Valera, que dice, viviendo en el Espíritu. Y comienza diciendo una aseveración. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y yo sé que para muchos aquí existe todavía otra frase que está extrapolada del versículo 4. Pero quiero que se den cuenta que las versiones bíblicas tienen a veces estas cosas que no debieran de suceder, pero suceden. Y los que estudian la Biblia tienen que saber estos puntos. Saben, en los manuscritos más antiguos, este versículo termina precisamente ahí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Punto. Y esto es algo que debe quedar bien claro en el corazón de todos los escogidos. De todos los escogidos. Vean ahí en Efesios. Según nos escogió en Él. El que escogió fue Él. No escogimos nosotros, sino que Él escogió. Ahora, a los que Él escogió no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. Y la razón es el versículo 2, que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a, ¿qué dice ahí? A esa bendición espiritual, sino conforme a esa bendición espiritual. Andamos conforme a esa bendición espiritual que el Señor en el cielo mismo nos impartió. ¿Cómo ven? Y dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esto que lo que está diciendo aquí es algo absolutamente tremendo. Lo que está diciendo es que nosotros no podemos luchar contra la carne en nuestras fuerzas. Más bien debemos de luchar en el Espíritu. Ocúpate del Espíritu. Simple y sencillamente. Porque Dios, cuando tú en el Espíritu empieces a entrar en contacto con Dios, en ese lugar espiritual que es el cielo, y que dices: Padre nuestro que estás en el cielo, y realmente espiritualmente te pongas a cuentas con Él y que le digas: perdona mis pecados, el Señor todo este asunto lo empieza a utilizar de una manera maravillosa, maravillosa. Pero en la carne no puedes hacer nada de esto. Dice: y los que viven según la carne, versículo 8, no pueden agradar a Dios. Cuando uno va a hacer una oración, créeme que Dios se va a agradar de la oración, siempre y cuando tú estés en la plena certeza de que has entrado en el cielo mismo, porque el Señor Jesucristo pagó por tus pecados y ahora puedes estar frente a Él, entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Pero mira lo que dice el versículo 9. Pero tú no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. ¡Wow! Tremendo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por cierto, déjenme decirles que si me quieren interrumpir, pueden hacerlo. Pueden hacerlo simple y sencillamente. Creo que por aquí, si levantan la mano, esto me avisa, ¿no? ¿No es cierto? Sí, se pone una manita. Se pone una manita. Bueno, no he visto ninguna manita, pero si alguien quiere hablar y quiere compartir algo, también me pueden interrumpir. Esto es un estudio bíblico, no es una prédica, aunque parece prédica, pero no es la intención. No quiero predicar, quiero compartir, y quiero que también
lo que el Espíritu de Dios les da a ustedes, también lo puedan compartir con su iglesia, de la cual todos somos miembros, ¿verdad? Así que, bueno, sigo mientras no me interrumpan, yo sigo. No, yo sí quiero preguntar algo. A ver, sí, pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una situación de bendición, a ver, ¿queremos bendecir a alguien más? A ver, déjame darte más volumen. A ver, ¿ahora sí? ¿Ya? ¿Sí? Lo que yo quiero preguntar es lo siguiente, por ejemplo, entonces nosotros podemos bendecir a nuestros hijos. Sí. Y a lo mejor ellos ni enterados están, ¿verdad? Pero esa situación también tiene que ver con todo todo lo que se mueve en esto, ¿no? Pues déjame eso los alcanza. Déjame decirte que una bendición que no es una bendición espiritual, simple y sencillamente no pasa de ser buenos deseos para con tus hijos. Pero una bendición espiritual es la que procede precisamente de estar en Cristo. Cuando tú estás en Cristo y estás bendiciendo, tú bendices en esa fuerza del Espíritu Santo. Y eso es hermosísimo. Por supuesto que sí. Cuando tú bendices a tus hijos, siempre los bendices en el nombre de Cristo. ¿O no es cierto? Y si lo haces así y haces una oración por ellos y le dices que Dios te bendiga, hija, y todo esto, Señor, te lo pido, cuida a mi hija, bendícela también, etcétera, etcétera. Porque estamos clarísimos que si no bendice Dios, pues no funciona. Esto es lo que funciona, la bendición de Dios. Así es que simplemente trasladamos la bendición que Dios nos da y la compartimos con los demás. Pero fíjate que va no solamente a la gente que amas, también a la gente que no amas, debieras de alcanzarlo. Y este es un ejercicio que todos debiéramos de hacer. Hazte una listita de las 5 personas que te caen más gordas en el mundo. Y empieza a bendecirles, empieza a pedir por ellas, empieza a orar por ellas y empieza a decir, Señor, qué bueno sería que los alcanzaras. Y qué bueno sería que nos taparas la boca y que nos dijeras, mira, y eso que te caía gordo o te caía gorda, ¿no? Imagínate además lo maravilloso que eso significaría. Así que si quieres hacer eso, hazlo. Bien. Sonia está preguntando. Sonia, a ver, Sonia. ¿Dónde me Pastor, buenas noches. ¿Sí? Oiga, yo una pregunta. ¿También es válido escribir las bendiciones hacia los hijos? O sea, aparte de bendecirlos verbalmente, ¿también será válido escribir todas las bendiciones o no? Bueno, mira, si tú quieres dejar alguna constancia de que ese ha sido tu deseo de bendecirles, y bendecirles precisamente en Cristo, bueno, pues no veo que esté malo en lo absoluto, pero tampoco creo que sea más poderoso si lo escribes que si no lo escribes, pero sí les puede quedar la constancia de que su madre se preocupa por sus hijos, eso sí, y que también les puede quedar como memorial, ¿no? En la Biblia... En Habacuc escuché que ahí decía, escríbelo, en el libro de Habacuc, escríbelo, o sea, todo lo que sea. Entonces, por eso es que le pregunto, ¿también es válido que se escriba? Pues que no, una bendición siempre será bienvenida y siempre será algo bueno y siempre quedará como un memorial, porque por eso es. Ahora, ¿sabes que también hay mucho poder en lo que escribimos? Si tú realmente te gusta hacer ese ejercicio, deberías de hacerlo y de escribir. De escribir a veces, escribir un diario para un cristiano debería de ser un reto bien interesante y escribirlo. Y si se pudiera escribir en ese diario la verdad, pues yo creo que habría muy pocos cristianos que se atreverían a sacarlo a la luz pública. ¿O tú qué crees? Sí, no. Gracias, pastor. Pues sí, ¿verdad? Es decir, a ver, ¿quién quiere que se conozcan sus secretos? ¿Verdad? Pero cuando lo escribes, hay páginas tan vergonzosas que lo que debes de hacer después de escribirlo, qué bueno que lo escribiste porque lo estás concientizando y lo estás sacando y ojalá que cause esa catarsis que requiere a veces el hombre y puedas
prácticamente resolver el asunto de la mano de Dios. Eso es bien importante. Así es que sí, yo los animo a los que quieren escribir no solamente bendiciones, sino también esos pasajes de sus vidas de las cuales no se enorgullecen mucho, y porque sí nos gustaría escribir siempre puros libros de pura victoria, ¿no? Y siempre en victoria, pero la vida de los hombres no es así. Siempre la vida de los hombres es una mezcla entre cosas que funcionaron y cosas que no funcionaron para nada. ¿Están de acuerdo? Bienvenido, mi querido Joaquín. Qué bueno que ahora te conectaste por Zoom también. No le había llegado. Bernie. Sí, claro que les había llegado, pero bueno, ya. Alguien te está preguntando. Ah, sí. ¿Quién me pregunta? Yo, Bernie. Entonces, nada más para aclarar. O sea, Pablo lo que está diciendo no es, o sea, si te portas bien o si te portas mal. Está diciendo, o sea, si andas en la carne es porque no estás en Cristo, ¿no? Es porque no has entrado a esos lugares celestiales de bendición, es porque no estás en Cristo. Así es. Y como estás en Cristo, andas en el Espíritu. O sea, no se trata de hacer como tal o no hacer. Claro que a Dios le interesa nuestra santidad y nuestro testimonio, pero creo que muchas veces, o bueno, yo lo había tomado así, si no, corrígeme, lo había leído con los ojos de, si andas en la carne, o sea, si haces, si pecas, ¿no? Si haces lo que tu cuerpo te pide que no le agrada a Dios, entonces andas en la carne, y si no andas en el Espíritu. Y realmente me acuerdo de otro estudio que tuve con no sé quién, pero que hablaba de esto en cuanto a, ya estás en el Espíritu, y muchas veces parece ser que estamos en nuestras fuerzas, ¿no? O sea, Cristo ya nos salvó, Cristo ya nos redimió, Cristo ya lo hizo todo, y muchas veces creo, no sé si les ha pasado, queremos o actuamos como que eso... Ay, perdón que te quité el audio. No te preocupes. Ya estás, perdón. Sigue, creo que a veces vivimos como si el Espíritu de Dios no morara en nosotros, en cuanto a que no confiamos que realmente Él va a hacer su obra en nosotros, en cuanto a que a veces nos vamos al otro extremo de todo ponerlo en nuestras fuerzas, en nuestro querer ser perfectos, en nuestro querer ser el cristiano ideal. Y digo, no está mal querer esforzarse y querer ser en este proceso de santificación, ¿no? Lo que digo es que cuando realmente uno descansa en que, y que estas palabras que Pablo nos dice, bueno, a través de Dios, ¿no? O sea, que el Espíritu de Dios está en nosotros y que ya no andamos en la carne, o sea, que realmente Cristo enterró eso y se lo llevó en la cruz, o sea, ya no está, ¿no? Ya no hay que vivir como si no fuéramos salvos, no hay que vivir como si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿no? Que es la Trinidad, o sea, es Dios, es Cristo, que creo que muchas veces, y lo digo por mí primeramente, vamos por ahí actuando como si no tuviéramos ese poder, esa bendición espiritual en nuestra vida, como si todo dependiera de nuestra familia o de algo físico o de nuestras fuerzas, ¿no? O sea, cuando Cristo es sobrenatural y está en nosotros, y eso es increíble. Gracias. Es que dices muy... Tengo que decir que bravo. Déjame decirte que sí tienes toda la razón. Ahora fíjate nada más, Efesios también nos enseña, más bien Gálatas nos enseña que las cosas de la carne se oponen a las del espíritu y las del espíritu a la carne. O sea, tú no puedes desligarte de la carne, y eso es algo que todo cristiano debe de entenderlo. No te puedes desligar. Una mascarilla de sal que con carbonato eso, o sea, hoy en la mañana amanecí con estas dos cosas y esto más. ¿Quién me habla? ¿Quién dijo que yo quería? A ver, ¿quién es? ¿Quién está hablando? No entiendo. Es que tienen que silenciar su micrófono. O sea, aunque tú... Si quieres, ponle mute a todos. A ver, mute a todos, silencia. A ver, ok. Sí. ¿Dónde están las mascarillas esas? A ver, sí, el que quiera, sí, que no. ¿Quién sabe que parece que había ahí algún... Sí, Bernie, mejor que cada quien desmutee su micrófono cuando lo quiera hablar. Ok. Si tú los abres a todos. Órale, perfecto, ahí está ya están todos en mute. Y cada uno puede, cuando quiera hablar, le pica ahí, donde ya saben. Oye, Bernie, Sí. a ver yo. Sí. Quiero preguntarte, porque yo he escuchado que hay quien dice, yo bendigo a Dios. O sea, ¿eso se vale? Que nosotros podamos mandar bendición a Dios.
Por supuesto, o sea, hablar bien de Dios es algo que es Sí. importante. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. O sea que sí, evidentemente podemos bendecirlo a Él, pero créeme que si no lo bendices en el Espíritu, y ese viene de Él mismo, pues entonces tampoco funciona. Lo que estábamos diciendo es que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne para que no hagas lo que tú quieres. El punto es este, que o vas a hacer lo que la carne quiere como si fuera otra gente, o vas a hacer lo que el espíritu quiere, lo cual es Dios. ¿Me comprende? Entonces, este es el punto. La cuestión es que un cristiano ahora es un ser que fue escogido. Y es con esto que quiero que se queden muy claros en este maravilloso estudio que espero que ustedes lo enriquezcan con sus intervenciones. Es precisamente este maravilloso escogimiento. La próxima semana yo espero que se va a poner bien intenso porque vamos a seguir leyendo lo que sigue ahí de Romanos, donde no queda la menor duda cuando Jesucristo dijo, ¿porque me escogieron ustedes a mí? No, no me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes, dice el Señor Jesucristo. Así que es un error el que muchos predicadores casi le ruegan y le suplican a la gente que reciban al Señor Jesucristo y que escojan y opten por su salvación, etcétera, etcétera, cuando no es de ninguna manera, por ningún lado se ve el hecho que el hombre pueda tener esa prerrogativa y que él pueda decir, ok, yo te quiero recibir, ¿no? Como me decía una vez un predicador, dice, mira lo que me contestó esta señora. Le dije, ¿y no quiere recibir al Señor Jesucristo en su corazón? Dice, yo recibo tanta gente que me cae gorda en mi casa que no lo reciba a él. Pues en realidad eso significa que no entendió nada, ¿verdad? Además, tampoco entiende nada el predicador si está haciendo una pregunta en ese sentido. Aquí la pregunta correcta, fíjense, es entender cuando se predica si las personas tienen oídos para oír. Porque si lo que se está diciendo y lo que se está predicando les está haciendo sentido, es porque entonces empiezan a escuchar. Pero si no es una escucha únicamente carnal o intelectual, sino que es una escucha espiritual, seguramente van a querer ir a Jesucristo. Así es de simple. Por eso el Señor Jesucristo dice con todas las letras, y no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Pero por otro lado, dice, pero pues, ¿cómo van a querer si no son escogidos? Y por todos lados en la Biblia van a encontrar esa cuestión. Para muchos pastores inclusive, esto es algo que les es imposible. ¿Cómo? ¿Y dónde está el libre albedrío? Nada más dime dónde encuentras el libre albedrío en la Biblia. El libre albedrío está supeditado a tu carne, porque el libre albedrío está supeditado a lo que tu carne quiere. Pero cuando ya eres un cristiano y el Espíritu Santo está en ti, entonces tu libre albedrío empieza a escoger las cosas del Espíritu. Y dice que se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. En pocas palabras, yo lo leería así. Y las cosas de la carne se oponen a las del Espíritu y las del Espíritu a las de la carne para que no te creas el cuento del libre albedrío. Pues es lógico, la gente en la carne hace las cosas de la carne, aunque parezcan muy buenas. O sirves a uno o al otro. Y es que ese es el punto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Bueno, nosotros deberíamos de entender que la santidad, la obediencia y todo es algo que se tiene que aprender. Por eso el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero, ¿cómo vas a querer aprender si tú no estás en el Espíritu? A ver, y sin el poder del Espíritu Santo, ¿crees que puedes aprender nada de Dios? Nada podrías aprender, absolutamente nada.
Y es por eso que toda bendición espiritual es precisamente en el cielo. ¿Alguien me está escribiendo aquí o qué pasa? Pero ¿cómo lo apago? A ver, no sé cómo apagar esto. A ver. ¿Quién sabe quién está escribiendo? Bueno, pues ya. Ok. sé. Espero que... Perdone por los que... No sé. Ahí está. Tienes una... Mi querido Efraín, conéctate por Zoom. O escríbele a Sandrita si quieres para ver. Este momento. Sí. Pero ya vamos a escribir, ahorita se lo mando. Efraín, te va a escribir Sandrita. Muy bien. ¿En qué nos quedamos? Perdón por la interrupción. Que las cosas de la carne se ponen al espíritu y las del espíritu a la carne. Exactamente. Bueno, a final de cuentas, entonces todo abona a precisamente entender estas grandes lecciones. Obviamente hay controversia en el asunto, en las cuestiones espirituales, en las cuestiones más bien del Espíritu Santo, hay una tremenda controversia por todos lados en muchos temas. Pero es que evidentemente, siendo que el Espíritu Santo es el que hace la diferencia entre un cristiano... A ver, otra vez los voy a silenciar a todos. Ok. A ver, ¿quién me está ahí? Ok. Oye, Bernie, no te interrumpa. Entonces, la próxima sesión vamos a ver esto de la predestinación. Bueno, exactamente, exactamente, ahí va. Nos vamos a meter en un asunto de la predestinación. Pueden estudiar si quieren. Miren, los libros de teología son unos volúmenes de este tamaño que yo he leído. Y después de eso, creo que me ampliaron muchísimo las dudas. Ahora, pero les voy a decir, lo que sucede es que ese es un concepto que pertenece a la infinitez, pertenece a lo eterno. Y cuando entramos en ese mundo eterno, que es como entrar en el cielo es un lugar también espiritual. Evidentemente nuestra cabecita no nos alcanza a dar el 100% de todo ese asunto. Así es que no les pido que lo entiendan, les pido que lo crean. Me explico. Hay una gran diferencia entre entenderlo, porque el que dice que entiende la eternidad, pues es un necio, sinceramente, y un soberbio y un loco, ¿verdad? O un tonto. Yo no sé qué calificativo le pondría a una persona que cree que entiende la eternidad, pero puedes creerla. Y puedes creerla porque tienes muchas razones para creerlas. Y ¿qué razones ustedes me darían? ¿Por qué creen ustedes en un Dios eterno si no pueden definir la eternidad? Porque, ¿o sí la pueden definir? ¿Hay alguna de ustedes que lo pueda definir? Yo no creo que haya nadie que lo puede definir. Si usted, el que quiera hablar puede abrir su micrófono, por cierto. Pero estás a 5 de terminar. Sí, ok. Dice Sandrita que lástima que terminó el estudio. Bernie, yo solamente no entendí, cuando, por ejemplo, dices que puedes bendecir a Dios, sí. Cuando hablas sobre los salmos, hablas sobre eso, pero ¿se refiere como a exaltar a Dios? ¿Hablar bien de él? Porque muchas veces personas que dicen como bendiciones, o Dios te bendiga, es como que Dios te dé bendiciones, te dé algo. Entonces, ¿cómo puedes decirle a Dios que se dé algo o que le vaya bien normalmente utilizamos el bendiciones, ¿sí me entiendes? Siempre que decimos bendiciones o que Dios te bendiga es una manera de decir que te vaya bien. Sí, pero... O que Dios te guarde, pero obviamente cuando hablas sobre bendecir a Dios es hablar bien de Dios. No puedes... Pues tú no tienes el poder de... Pero lo que estás diciendo, claro que no. De poder de ti no va a salir más que si hay poder espiritual. Pero, Señor, te bendigo, ¿no? Así. ¿Y sabes qué?
fíjate lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Déjame decirte, cuando dice todo mi ser, quiere decir que también tu cuerpo lo bendiga. Pero si tú dices, soy cristiano, y andas deshonrando tu propio cuerpo, deshonras también al Señor y lo maldices con tu cuerpo. Así que tan lo puedes bendecir dando un buen testimonio como lo puedes maldecir. Por eso el Señor, por eso es esa oración. No solamente es algo que debieras de querer y de anhelar, sino que todo tu cuerpo y todo tu ser debiera de dar ese testimonio y esa bendición y ese decir, Señor, tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Y lo decimos con todas las letras. Darle la honra y la gloria al Señor es lo mismo que bendecirle también. Cuando tú le das la honra y la gloria, le cantas a Él, le estás bendiciendo. Estás diciendo, Señor, tú eres grande, eres poderoso. Y los cantos ahora hasta lo repiten 800 veces. Y a veces digo, ¿y ya lo entendieron? Lo repiten 80 veces y no lo entendieron. ¿O qué pasa? ¿Qué sucede? Esto es así. Pero sí, claro que se puede bendecir al Señor y se puede bendecir con todo tu ser. Todo tu ser. Y eso es más, ¿sabes qué dice? Que toda la creación, todo lo que respira, alabe al Señor. Alabar al Señor es bendecir al Señor también. Cantar a sus obras y cantar a sus hechos. Y sobre todo, sabes que cuando te toma para ser un siervo, como veíamos al principio del estudio, y con este término, Él simplemente está diciendo que todos nosotros debemos de estar supeditados a Él, en Cristo. Así que prepárense para la próxima semana porque vamos a tener una disertación muy teológica. Aquí nos vamos a agarrar del chongo. Una vez un pastor, fíjense, pastor, de seminario, me dijo, ¿a poco crees que Dios dijo este sí y este no, este sí y este no, este sí y este no? Le digo, ¿y tú no crees eso? Porque la Biblia dice, yo los escogí a ustedes. Y la Biblia habla por todos lados. ¿Qué le hacemos? ¿Le cortamos esos versículos? Pues vamos a dejar mucho Colosenses, vamos a dejar mucho Romanos, vamos a dejar mucho Efesios, vamos a dejar mucho la Biblia, queridos. Por todos lados nos habla acerca de esa maravillosa doctrina, inalcanzable para el intelecto, pero fácilmente asimilable por el Espíritu. Esa es una bendición espiritual. Cuando encuentras esa paz de saber que tu Dios habla verdad y que te habla la verdad y te dice cosas, palabras de vida eterna. ¡Wow! Descansen en eso, queridos. Y déjenme echarles una bendición. Hacer una oración, que eso es lo que es. Eso es lo que es. Bendito Dios Padre, Señor, cómo te doy gracias por mis hermanos que están conectados por Facebook y también por los que están conectados por Zoom, Padre, y que tengo esa dicha de poderles verles sus caritas. Padre, gracias, Padre, por ellos, porque aunque vea a veces en algunos únicamente sus nombres, pues sé que están ahí y también sé, Padre, que están cercanos y también puedo verlos de alguna manera. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida de ellos y en la vida mía, Señor, en la vida de tu iglesia. Gracias, Padre. Yo te suplico que les bendigas con toda bendición espiritual en el cielo, Padre. Que puedan acceder delante de ti, Señor, para recoger estas bendiciones, porque tú haces eso. Lo haces de esa manera para que nosotros entendamos que a través de la oración es como recibimos las bendiciones. Así que cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros negocios, bendice nuestras actividades y que todo nuestro ser, Señor, te bendiga y te alabe y muestre que te amamos, Señor.
Gracias, Padre, por este estudio. Enriquécelo, Padre, enriquécelo. Y que podamos compartirlo con muchas personas. En el nombre precioso de Jesús. Por la gente de Cancún. Amén. Que oramos por la gente de Cancún. Alguien puso un mensaje así, que porque va a entrar el huracán. Sí, les pido que si pueden orar. Mi prima se llama Dana Moctezuma, ella vive allá y pues ahorita, de hecho estamos viendo si nos contestan los mensajes porque seguramente se está resguardando, pero pues por su vida y para que, bueno, evidentemente va a llegar este huracán, pero que Dios la guarde. Claro que sí. ¿Quieres hacer, Renatita, la oración? ¿Sí? Por la gente de Cancún. Sí, ok. Dios, te damos muchas gracias porque, bueno, tú nos has guardado, tú nos tienes con vida, Señor, y podemos orar por la gente que está en Cancún, Señor. Te pedimos por pues, todos aquellos que ahorita están viendo cómo resguardarse, que están viendo pues qué prevenciones tomar. Te pedimos para que seas tú con ellos, también pues con nuestros hermanos que estén allá, que tú puedas proveerlos para que igual puedan ayudar a la gente que no te conoce, la gente que tiene escasos recursos. Y Señor, te pedimos pues para que tú seas también con las autoridades, con los médicos, con los hospitales, pues si hay daños, si hay enfermos, si hay heridos, que tú puedas darle la sabiduría, Señor, y todo esto te lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos mañana con las parábolas. Nos vemos mañana con las parábolas, el jueves en el cafecito en el camino y el viernes en viernes de oración. Oremos, queridos, ahí hay mucho poder espiritual en la oración. Así es que Dios los bendiga muchísimo. Gracias. Bueno, Gracias. Bye, Bernie. Bye, hermosas. Que Dios los bendiga. Bye. Gracias, saludos a todos. Adiós, Ani. Adiós. Sandy. Adiós. Bendiciones, qué gusto me da verles. Gracias. Bye, Miguel. Mi querido Miguel. Mira. Bye, Bernie. Bye, pequeña, que estés muy bien, te quiero. Hermoso este estudio, hermoso. Qué bueno que te gustó. Qué bueno, y qué bueno que dejé un buen rato para poder seguir platicando un ratito al respecto. Oye, y Martín aquí está junto a mí tomando clase a un lado. Ven. Me parece muy bien, mi querido Martín. ¿Cómo anda mi querido Bernie? También, muy bien. Muy bien. Qué bueno que estuvieron. Yo sé que siempre también ahí hay algunos que se conectan y no es uno solo, son varios. Sí, unos aparecen los visibles y los que no están visibles. Sí, oye, Rocío, que vamos a invitar a alguien para el cafecito. ¿O ya tienen ustedes alguno? No. Ok, entonces nosotros lo invitamos, ¿sale? Órale. Bye. Gracias. Bye. Oye, no hagas lo que hiciste, Sandrita. Es que desconectas la computadora estando prendida. No, estaba parada. Así no es eso. Estaba prendida. Yo no la apagué. Pues yo ahorita era lo que prendí. Claro, pues si la desconectaste. Bueno, por favor, no hagas eso porque se jode. No hagas eso nunca. A ver, busca, te mandé Zoom por WhatsApp.